Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Pues nuevamente les damos la bienvenida a esta actividad del Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Entonces la hermana Ana Francisca nos va a hacer una pequeña presentación de por qué se da este tema, por qué nos congregamos pues hoy día y otros datos más relacionados con esta actividad. Muy buenas tardes para todos. Espero que estén bien, que nos escuchen bien. Ya veo que hay personas que están conectadas varias a la vez, ¿no? Por allá está Magda, yo creo que todo el grupo está con ella. Entonces, nosotros cada año, como Centro Bíblico, tenemos un tema que nos va, diríamos que nos va dando la pista a seguir a lo largo de los meses. Tratamos de desarrollar un tema que tenga que ver con el ambiente bíblico. Este año nosotros hemos tomado como tema central, como eje conductor, como clave, diríamos, de lectura y de estudio para nosotros como centro bíblico, el tema de la sanación, las sanaciones y las curaciones en la Biblia. Y comenzamos prácticamente pues en el mes de abril con nuestra primera charla, y esa charla tuvo como énfasis el lugar de Cafarnaúm, y se llamó Cafarnaúm, lugar de la consolación, inicio del ministerio sanador de Jesús. Fue muy interesante, creo. Tuvimos una muy buena audiencia porque más o menos tuvimos como 117 conexiones, que eso es bastante. Para hoy, que ya estamos pues en el mes de mayo, tenemos una charla que la llamamos Conferencia Biblia y Espiritualidad. Y el tema que vamos a desarrollar o que va a desarrollar Juliana Alejandra, que ya está aquí con nosotros, se titula Prácticas curativas en el primer siglo después de Cristo como expresión de espiritualidad. Para el mes de junio, continuando con este mismo tema, vamos a tener una salida a la Laguna de Tota, aquí en Colombia, porque yo sé pues que hay varios que están conectados y que no están en Colombia, fuera de Colombia, pero pues esto es lo que vamos a hacer. Quizás hagamos algún videíto o algo que después podamos contarle a los demás. Y el tema que vamos a desarrollar allí, en torno a la Laguna de Tota, se va a llamar Relectura de los relatos de sanación en el lago de Galilea. Entonces vamos a estar en el lago y allí vamos a hablar de sanación en torno al lago de Galilea. Luego, para el mes de julio, por la fiesta de María Magdalena, que es nuestra patrona, vamos a tener el 21 de julio un tema que se va a llamar Sanación en clave de mujer. Mujeres sanadoras y sanadas en la Biblia. Y luego, en el mes de agosto, vamos a tener un conversatorio sobre Biblia y predicación, y va a tener como tema una predicación que sana y salva. Para septiembre, que es el mes de la Biblia y el mes de nuestro querido San Jerónimo, vamos a desarrollar en las jornadas bíblicas San Jerónimo el tema El endemoniado de Gadara o de Gerasa, un acercamiento bíblico y psicológico. Creo que es interesante porque vamos a estudiar un texto preciso, el endemoniado de Gadara. En el mes de octubre pues tendremos un cineforo que va a girar en torno a la sanación, y en el mes de noviembre, para cerrar nuestro año académico, vamos a trabajar una conferencia que se va a llamar Una sanación al servicio de la libertad. Creo que, pues como ustedes pueden ver, a lo largo del año tendremos la oportunidad de acercarnos a la Biblia a partir de un hilo conductor. Y el hilo conductor es la sanación, la curación en la Sagrada Escritura. Bien, pues bienvenidos a todos los que por primera vez se acercan al Centro Bíblico. Aquí estamos varios de los que hacemos parte de la Junta del Centro Bíblico. Está Fray William, está Jaime, Esmeralda, que está junto a él, está Juliana. Más tardecito yo creo que se va a unir Edi Julia, Vivian, no sé si pueda entrar, y bueno, y estoy yo. Así que bienvenidos todos al Centro Bíblico. Gracias por confiar en nosotros y por unirse a esta charla que vamos a tener esta tarde. Y Fray William tiene la Tal vez un pequeño dato, y es que antes de esa especie
peregrinación virtual a Cafarnaúm, tuvimos una actividad también, la Lectio Inauguralis, es decir, lo que marca un poco la reflexión del Centro Bíblico a lo largo de este año. Y el título fue Sanar la vida, una pedagogía bíblica. Y no está de más manifestarles que todas las actividades que vamos realizando están grabadas y se encuentran en el canal del Centro Bíblico. Para poder ingresar al canal es muy sencillo, simplemente utilizamos las siglas de Centro Bíblico Pastoral María de Magdala, es decir, CBP-MM, y tenemos acceso pues a todos los videos. Hay más de 200 videos allí a su disposición con todas las actividades. Lo mismo, la actividad de esta noche también se está registrando y será subida después, tal vez mañana o pasado mañana, a nuestro canal. Ahora vamos a presentarles a Juliana. Queremos presentarles pues a la que hoy día va a dirigir esta reflexión, y lo queremos hacer apoyándonos en nuestro blog. Si ustedes no han ingresado, este es el momento para tomar notas sobre cómo ingresar. En cualquier buscador digitan ustedes Centro Bíblico Pastoral María de Magdala y aparece el blog. Ahí están viendo ustedes el blog. Y fíjense, ahí está nuevamente desde el comienzo. Y fíjense ustedes que debajo del nombre del Centro Bíblico aparecen distintas pestañas, hay diferentes pestañas. Entonces, una de esas pestañas, si podemos entrar ahí, muy bien, ingresamos ahí al blog y tenemos varias pestañas. Una de ellas dice página principal, información sobre el Centro Bíblico, publicaciones, y hay una que dice docentes. Entonces, ingresamos a donde dice docentes y ahí aparecen pues las hojas de vida resumidas de cada uno de los docentes que forman parte de la enseñanza del Centro Bíblico. Y ahí está Julián. Entonces me voy a permitir leer algunos datos relacionados con su formación académica y también con su quehacer como investigador y como teólogo. Entonces, ella es colombiana, Juliana Alejandra Triana Palomino es colombiana, es bióloga, egresada de la Universidad Militar Nueva Granada y profesional en ciencias bíblicas de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Actualmente se encuentra culminando ya el doctorado a través de la Universidad. No, es que Lina me mandó por Zoom una reunión con la monja. Y también ella es pues miembro de... sí. A ver. Y también ella es miembro, está como que se mueve, ya, entonces ella es miembro de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, donde trabaja, es investigadora, docente en el área bíblica. Ella también forma parte pues del Centro Bíblico Pastoral María de Magdala, de la Asociación Privada de Fieles María de Magdala. Ella investiga distintos temas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y pertenece a un grupo de investigación que se llama Didache, en la Fundación Didache. Muy bien, entonces vamos a escuchar a Julianita en el compartir que nos va a hacer hoy día sobre las prácticas curativas en el siglo I de nuestra era, como también una expresión de espiritualidad. Escuchar qué es lo que dicen ellos. Martica, ¿su merced quiere apagar su micrófono? Con una hermanita de allá. Ya, gracias, ya. Bien. Julianita, te oímos. Vale, muchas gracias. Un saludo muy especial para todos ustedes, Fray, Anita, todos los que en este momento se unen con nosotros para
disfrutar de esta jornada pues de compartir y de estudio comunitario en el cual nos vamos a adentrar en un aspecto contextual del gran tema de la sanación o la curación, que como lo explicaba hermana Ana Francisca, pues es un tema transversal de nuestra reflexión este año en el Centro Bíblico. Entonces, me voy a permitir compartir mi pantalla para poder visualizar las diapositivas que he preparado. Y le rogamos a nuestra hermana Marta que por favor tenga su micrófono apagado. Como, ay, que tenga apagado, yo como que está. Tranquila, Marta, no importa, ciérralo y ya. Eso, muy bien, muchas gracias. Bien, entonces vamos a dialogar un poco sobre las prácticas curativas que se dan cita en el siglo I después de Cristo como expresión de espiritualidad y por qué hemos elegido este tema para socializarlo dentro de la gran propuesta de este año. Porque hace parte de información sociocultural que nos ayudan a comprender ciertos elementos, ciertos lenguajes, ciertas escenas que contemplamos nosotros en los textos del Nuevo Testamento. Recuerden ustedes que los textos del Nuevo Testamento se escriben en su gran mayoría en el siglo I. Por tanto, este contexto es supremamente vital para comprenderlos, para entender sus énfasis, para entender estos vocablos, a qué contexto hacen referencia, si es a un contexto grecorromano, si es a un contexto palestinense, en fin. Y entre estos elementos contextuales, pues el tema de la salud, de lo curativo, resulta bastante interesante porque hace parte como del sello, de uno de los sellos identitarios de la manera en que Jesús va a predicar públicamente el reino de Dios, a través de una actividad sanadora explícita, y por ello pues es importante revisar un poco el concepto que se tenía o las prácticas que se tenían de curación en este tiempo, en ese tiempo del siglo I. Pero entonces, antes de, digamos, llegar a la época como tal del siglo I después de Cristo, vamos a hacer un marco, digámoslo, contextual, existencial de la curación, porque no vamos a hablar de algo que, oh, sorpresa, solamente contemplamos en el siglo I o que comenzamos a verificar en el siglo I, sino que este tema de la curación hace parte de nuestra vida y de nuestra vida como especie y de esta tierra hermosa que, esta casa común que nos acoge para vivir. Digamos que la curación, me atrevería yo a decir que hace parte vital del proceso evolutivo de la vida, porque la vida ha generado una serie de mecanismos para adaptarse, ¿cierto? Y entre ellos están mecanismos de curación. Entonces vamos a comenzar por ahí, y es reconocer que en todos los niveles, desde las bacterias hasta los grandes paquidermos, hasta los elefantes, hasta la ballena azul, pasando por los hongos, pasando por las plantas, absolutamente todos los organismos, los seres vivos, la vida en todos los niveles, posee mecanismos para asegurar algo cuyo nombre técnico es la homeostasis. Quizás este término lo recuerdan ustedes de sus clases de biología en el colegio, y la homeostasis la podemos definir como un estado de equilibrio, aunque yo prefiero la palabra armonía, porque el equilibrio implica hablar de fuerzas iguales de un lado y de otro, ¿no? Y cuando en la célula, por ejemplo, hay concentraciones iguales de potasio fuera y dentro, la célula está muerta. Se necesita un desbalance de electrolitos, de sustancias para que haya dinámica, para que haya vida. Entonces, por eso prefiero hablar de estado de armonía más que de equilibrio entre las diferentes variables que permiten que un organismo funcione y se desarrolle de forma adecuada. Esa es la homeostasis. Entonces, todos los organismos, todos los seres vivos, vamos a tender a asegurar esa homeostasis. Regular temperatura, regular nutrientes, regular, en el caso de nosotros, mamíferos, primates, regular horas de sueño, regular tipos de ingesta, tipos de dieta, en fin.
todo lo que sirva para mantener esa armonía entre las funciones de nuestro cuerpo para que podamos desarrollarnos de forma adecuada, eso es la homeostasis. Y cuando se altera esa armonía entre esas diferentes variables, que repito, pueden ser externas o internas, de tipo biótico o abiótico, es decir, biótico me refiero al ingreso de bacterias, hongos a nuestro organismo, abióticos, temperatura, radiación solar, etcétera. Cuando el equilibrio, la armonía entre estas diferentes variables se rompe, pues no permite que el organismo funcione y se desarrolle de forma adecuada. Y digamos que eso va o se genera de una forma gradual. Se inicia presentando una disfuncionalidad, es decir, algo comienza a no funcionar bien. Si esto no se repara, si no se atiende a tiempo, pues va a haber una pérdida de función y cuando hay una pérdida de función se va a alterar todo un sistema y la alteración del sistema, si no se aborda, pues va a generar o va a terminar en muerte. Entonces, miren cómo en la vida misma se van generando procesos en los cuales siempre se puede hacer algo para evitar o para no llegar de una manera nefasta a ese punto de la muerte que es en cierto modo, no, en cierto modo no, realmente es inevitable, ¿no? Dentro del proceso vital, la muerte es algo inevitable. Pero lo que buscan los organismos es que mientras llega ese momento, podamos vivir de la manera más adecuada para que podamos desarrollarnos óptimamente y generar descendencia, generar progenie, para que la especie continúe. Entonces, por eso es importante alimentarse bien, que todas las funciones estén adecuadas. Y esto, queridos, funciona igualito en las bacterias que muchas veces nos causan enfermedades o las mismas bacterias que nos ayudan a procesar alimentos. Todo organismo, todo ser vivo busca esto, que no se altere su equilibrio. Y entonces ante un aumento de temperatura generará la segregación de ciertas sustancias, ante un descenso de temperatura también se harán determinadas acciones, porque lo importante es mantenernos como funcionales. Y nosotros contemplamos estos procesos de homeostasis constantemente en nosotros, constantemente. Y digamos que el primer médico con el que tenemos contacto nosotros, pues curiosamente es nuestro propio cuerpo. En este video vamos a ver el proceso de cicatrización. ¿Cuántas veces nos hemos cortado de manera grave o sutil con una hoja de papel y se genera ruptura de tejido, sale un poco de el líquido intracelular, sale sangre y comienzan a activarse toda una serie de mecanismos para cicatrizar? Entonces las plaquetas entran en funcionamiento, los leucocitos se ponen atentos pues para evitar el ingreso de patógenos y si algunos patógenos entran, hay toda una batería de células de nuestro sistema inmune que van a impedir el desarrollo, la proliferación de patógenos y ninguno de nosotros le ordena al cuerpo que lo haga, el cuerpo automáticamente lo hace. Nuestro cuerpo tiene analgésicos naturales, de una cantidad de sustancias que nos ayudan a mantener, en este caso, la homeostasis en relación con recuperación de tejido. Entonces, en los médicos que tenemos a primera mano somos nosotros mismos, nuestro propio cuerpo. Y si nos vamos a nivel más profundo, tenemos unas células hermosas que se llaman las natural killer o las células asesinas, que son las encargadas de rastrear cualquier elemento nocivo en el cuerpo, en nuestro cuerpo, y atacarlo de manera inmediata. Incluso las natural killer son las encargadas de detectar células cancerígenas en nuestro cuerpo y controlarlas a tiempo. Bien se dice que todos en cierta medida padecemos cáncer. Digamos que el cáncer lo definimos como una proliferación no controlada de células, una proliferación desordenada de células. Y las natural killer están atentas a esos procesos, entre otros, que surgen en nuestro cuerpo y cuando comienzan esas situaciones, pues las natural killer comienzan a controlar, a matar esas células cancerígenas para mantener el cuerpo sano. ¿Qué pasa cuando no funcionan bien esas natural killer? Cuando nosotros generamos
muchos radicales libres en nuestro organismo cuando nos estresamos, cuando nos dan esas rabias, esas iras y no procesamos emociones, cuando no descansamos lo suficiente, todo eso baja la eficacia del sistema inmune y no pueden hacer nuestras células esto. La natural killer es la que vemos pintadita de verde y las células moradas son las que vemos, las que serían cancerígenas. Entonces miren cómo la célula, la natural killer detecta la célula cancerígena y comienza a como atraparla, a comerla. Después vamos a ver otro video en el cual la célula natural killer está pintada desde amarillo y hace exactamente pues lo mismo. Ahí la vemos pintada de amarillo, parece como un fuego ahí, ¿no? Todo hermoso. Pero miren lo majestuoso de nuestro organismo. Ya está el microfonito de Abel. Hola, profe. Listo, muy bien. Entonces, en nuestro propio organismo contemplamos esa maravilla, ese tesoro de la curación, que no es algo lejano a nosotros, se hace parte, como les decía yo al inicio, del mismo mecanismo evolutivo de nuestra especie. Pero en nosotros los seres humanos no somos los únicos en los que constatamos este milagro de la curación. Resulta que animales y plantas, esto por citar estos casos concretos, porque hay muchos más, han aprendido también a detectar en la naturaleza elementos que les sirven de ayuda para controlar plagas, para mejorar digestión, para evitar infecciones, etcétera. Por ejemplo, recientemente se ha detectado que varias poblaciones de chimpancés usan insectos para cauterizar heridas. Entonces, saben en qué planta están esos insectos, toman el insecto, le dan una pequeña mordidita y se ponen el insecto en la parte donde están heridos. Pero también se han visto otros chimpancés que tienen acceso a cultivos de cebolla y se untan la cebolla en su cuerpo como antiséptico y como repelente. Este es un caso más cercano a nosotros, el de nuestros perritos, que los sacamos al parque o están quizás en el jardín interno de nuestra casa y ellos comienzan a comerse el pasto o a comer ciertas plantas. Y uno dice, se está purgando el perrito. Pues efectivamente, los caninos han detectado, han aprendido a detectar las plantas que les ayudan a mejorar su sistema digestivo y a limpiarlo. Entonces se purgan con pasto y con otras herbáceas. Y también su saliva es usada como antiséptico y cicatrizante. Los árboles cuando son cortados, cuando son dañados, cuando son heridos, secretan una serie de sustancias como resinas, gomas, algunas un poco chiclosas o lechosas, que contienen antibióticos y que internamente forman como tapones para que en los conductos del floema y del xilema, por esos conductos no se suban, no lleguen pues patógenos. Entonces los árboles también generan procesos de protección y también de curación. Aquí hay un proceso de cicatrización en este árbol. El águila arpía es increíble porque usa una serie de hierbas que huelen de manera particular para espantar los mosquitos que puedan llegar al nido donde están sus polluelos. Y las elefantes, después de su periodo de gestación que dura 22 meses, se ha detectado que después del parto buscan determinados árboles que tienen propiedades antiinflamatorias y entonces rozan sus genitales con estos árboles para calmar el dolor que ha dejado pues el parto, ¿no? Dar a luz a su cría y de esta manera pues obtiene el alivio. Entonces de este modo vamos encontrando que hablar de curación no es hablar de las grandes, no solamente es hablar de grandes gestas a nivel de la civilización humana, sino que es poner de relieve una disposición, una cualidad que la misma vida provee en todos los niveles. De ahí la importancia de reconocer cómo la civilización humana presta atención progresivamente a todos estos elementos, porque en su proceso evolutivo, recordemos un poco la línea evolutiva del ser humano, ¿no? Que viene de la línea de los primates, y después ya se va generando el proceso evolutivo por la línea Homo, ¿no? Todos los Homo erectus, el Homo habilis y todos estos, el Homo ergaster, y
poco a poco, milenio tras milenio, estas comunidades evolutivas van detectando esto que van aprendiendo de los animales. El ser humano en su proceso evolutivo aprende a ver cómo actúan los animales con la naturaleza y se copia de los animales y emplea estrategias similares también ¿de qué? De curación. Entonces, el ser humano aprendió a sanar contemplando la naturaleza. Entonces, el contemplar la naturaleza le va a permitir a este ser humano en evolución asociar esa majestuosidad de lo que contempla en lo natural con la idea de lo divino. Entonces ya hacia el neolítico, estas comunidades, estos asentamientos humanos que ya van teniendo una serie de elementos culturales mucho más elaborados, van comenzando a hacer esa asociación entre lo que ven en la naturaleza, que no lo pueden controlar y que los sorprende, lo asocian con algo divino. Claro, no van a definir ellos que quién es Dios o cómo es un Dios, no, lo asocian con algo que es más grande que ellos, que es más grande. Y poco a poco se va generando esa idea de lo trascendente y de lo divino. Y también que va comprendiendo poco a poco el ser humano, que la naturaleza en sí misma es portadora de una sabiduría. Por eso el concepto de la madre tierra o de la tierra como un vientre gigante, como una mamá gigante, va a comenzar a aflorar desde el neolítico, porque se va a intuir una especie de naturaleza del cuidado, perdón, una sabiduría del cuidado que está impresa en la naturaleza. Y entonces, aprender a curar, como vemos que se puede curar a partir de la naturaleza, pues implicaba, oye, acercarse a ese secreto de lo sagrado, de lo divino, porque era en cierto modo comprender un poco cómo lo sagrado actuaba en la existencia. Y de esa manera pues comienzan a surgir personas que van teniendo una cualidad más especial para ayudar en esos procesos de sanación, para estudiar las plantas, para oler, para armar ungüentos, para generar remedios, en fin. Y el ser humano en su constitución como civilización va a ir descubriendo poco a poco que aprender a sanar es una manera de combatir, de darle la cara a dos aspectos frente a los cuales ninguno estamos exentos, y es el dolor y la muerte. Entonces, digamos que la curación o el acto curativo dentro de la construcción de la comunidad humana se va a convertir en una manera también de reflexionar sobre aspectos que nos recuerdan que somos finitos, que somos vulnerables, como lo son el dolor y la muerte. Así que detrás del proceso curativo va a venir un proceso también de pensamiento filosófico. La medicina incluso será comprendida como una filosofía aplicada, porque a través de la medicina los griegos van a aproximarse a entender al ser humano de otra manera, pero es al fin y al cabo otra manera de preguntarnos por el ser. Entonces, démonos cuenta que hablar de la curación es hablar de un aspecto intrínseco a la vida que ha permitido también contemplar y relacionarse de una manera especial con la naturaleza y generar una idea especial de lo divino. Hay una antropóloga que quizás ustedes la han escuchado porque hace un par de años, en pandemia, se volvió muy popular la historia en torno a ella, Margaret Mead, una gran antropóloga de la primera mitad del siglo XX, y dice una historia que la remontan pues a una de las clases de Margaret Mead en que un estudiante le pregunta que cuál es la señal más cierta para decir, en este momento inició la civilización humana, o en qué momento hablamos de la humanidad como civilización. Y entonces Margaret Mead va a sorprender con su respuesta porque todos esperaban que hablara del dominio del fuego, de la domesticación de las especies, de la aparición de la agricultura, pero ella habla de una evidencia que pudiera pasar o pasó incluso para muchos de forma desapercibida, y es el hallazgo de un fémur que se nota que estuvo roto y que fue curado. Entonces dice Margaret, el signo de el inicio de la civilización es cuando aparece la capacidad de cuidar a otros, cuando aparece la capacidad de reconocer al otro como parte de mí y que haciéndole un bien al otro me hago un bien a mí. Entonces dice ella, este fémur roto
que fue curado, implica que alguien se quedó con la persona que había sufrido la fractura y que se quedó el tiempo suficiente para que sanara y volviera a caminar. Pensemos en las sabanas africanas hace, qué sé yo, 900.000 años, en donde por tribus o por clanes, pequeños clanes de humanos que iban de un lado a otro, nómadas, pues en esos trayectos habían tigres dientes de sable, había una cantidad de animales que podían atentar contra alguien que no pudiera moverse con la suficiente agilidad. Así que este fémur que se logró sanar implica que alguien acompañó a esta persona a un lugar seguro y generó algo para que pudiera sanarse. Entonces la curación no solamente es un aspecto, como ya vimos, inherente a la vida, inherente a la propia evolución y que está en relación con la constitución de la evolución humana y constitución como civilización, sino que nos da una clave de comunidad. Porque el poder asegurar que estemos sanos implica algo importantísimo y es asegurar la supervivencia de todos, del clan o de la comunidad. Y tanto antes como después del sedentarismo, esto era clave, asegurar que la comunidad estuviera bien, sana, que se pudiera desarrollar. Y entonces, habiendo hecho esta pequeña introducción, en el que vamos contextualizando el lugar de la curación en nuestra existencia, expliquemos un poco el por qué hablar de prácticas curativas como expresión de espiritualidad. Quizás ya vamos viendo un poco las pistas con lo que hablábamos del ejercicio del ser humano cuando contempla la naturaleza y contempla como ese alguien más grande que él mismo, que es quien controla ello. Entonces, conocer un poco la manera en que se puede curar la naturaleza o que la naturaleza cura implica acercarme un poco a ese ser superior que está detrás de. Así que hablar de las prácticas curativas como expresión de espiritualidad también tiene que ver con lo siguiente, y es reconocer en la misma acción de curar a otro, de sanar a otro, algo ya trascendente, sin meterle todavía la concepción de un ser superior. El hecho de que yo salga de mí mismo, de mí misma, para ir en socorro de otro, para ir a ayudar a otro que está en dificultad de desarrollo, esto ya habla de trascendencia. O sea que ahí ya estamos hablando de una dimensión espiritual de la curación. Trascendencia viene de una palabra latina, ¿cierto? Y literalmente traduce como esa capacidad de pasar al otro lado, como de trepar a otro lado. Y entonces curar puede ser, desde la trascendencia, pasar al otro lado de una oportunidad. Por eso es también un momento precioso de abrir posibilidades, de abrir nuevas oportunidades y de poner en marcha facultades, mecanismos, fortalezas que están allí y que por ese momento de daño, de alteración de la homeostasis, pueden ser visibles para hacer que la vida continúe. Entonces, por eso hablar de las prácticas curativas como expresión de espiritualidad tiene que ver con esto, de abrir horizonte, de abrir un espacio de sentido nuevo. Por ello, ver la curación desde una perspectiva espiritual también nos muestra en este acto de sanar la apertura, la contemplación de una fuente de sentido nueva para abordar, para leer los retos del aquí y el ahora, leerlos de una manera nueva, porque estamos trepando, pasando al otro lado, abriendo caminos. Y evidentemente esto nos ayuda también a tomar conciencia de la propia pequeñez y vulnerabilidad, signo de una espiritualidad profunda, de una espiritualidad consciente, del que se sabe pequeño, limitado, vulnerable, pero con capacidad de ser, con capacidad de hacer. Y es una manera también para reconocer que la vida nos supera, que no la controlamos, por más de que el colega Malthus pregonara un ejercicio científico de dominar la naturaleza, de someterla, pues la historia misma nos ha demostrado que la naturaleza perfectamente puede continuar sin nosotros.
Entonces es un acto de humildad profunda el reconocer mediante la curación la propia fragilidad y la mutua codependencia que tenemos entre seres humanos y con demás elementos de la naturaleza. Entonces, hecho este abordaje contextual y espiritual, ya estamos listos, perdón, existencial, ya estamos listos para ahora sí aterrizar en el siglo primero después de Cristo y comenzar a revisar elementos de las prácticas curativas en el contexto de este siglo y del Mediterráneo antiguo. ¿Y por qué me voy a parar en el Mediterráneo antiguo? Porque resulta que tanto la tierra de Israel como los lugares por donde se va a comenzar a expandir el cristianismo, pues hace parte de esa cuenca del Mediterráneo. Por tanto, el cristianismo se va a encontrar con estas perspectivas sobre la curación en estos contextos, en el contexto de Israel, pero también en el contexto del Asia Menor, pero también en el contexto del norte de Egipto, Alejandría, ¿cierto? Entonces, es importante rescatar qué cosas, cómo se estaba entendiendo la curación, cuáles eran esos procesos que se estaban dando en este preciso lugar, en la cuenca del Mediterráneo, porque eso va a tocar directamente aspectos, elementos del cristianismo. Entonces me voy a permitir seguir. Y lo primero que tenemos que decir de esas prácticas curativas en el siglo I después de Cristo en el Mediterráneo es que son el fruto de la síntesis que han hecho pueblos de prácticas curativas de otros pueblos más antiguos. Me explico. Si vamos a los orígenes de la civilización, tendremos que irnos a Sumeria, ¿cierto? A la región de Mesopotamia. Allá comienzan a desarrollarse una serie de elementos de tipo curativo, de tipo medicinal. Posteriormente va a ser Egipto, y Egipto va, mejor dicho, a ser un pionero en la medicina antigua, pero un pionero, tanto que van a haber, guardadas las proporciones, médicos especialistas, unos en ojo, otros en oído, otros en ortopedia. O sea, la medicina en Egipto avanzó de una manera tal que había un médico para cada cosa. Y como la práctica médica en Egipto la enlazaban con la cuestión espiritual, pues digamos que había toda una reflexión bellísima en torno a sus prácticas. Los egipcios no hacían disecciones de los cuerpos, pero sí extraían los órganos, porque hace parte un poco de la cosmología que ellos tenían, en donde al final, cuando una persona moría y después de pasar por el juicio ante Osiris, su espíritu o su energía vital con su energía anímica se iban a encontrar nuevamente, iban a formar una corporeidad nueva, ¿no? Entonces, toda esta cosmogonía, perdón, y toda esta espiritualidad que van a desarrollar los egipcios, pues la van a trasladar al ámbito medicinal, y quienes van a beber de esos avances egipcios, pues serán quienes, los griegos. Cuando Alejandro Magno genera toda su cruzada de extender la cultura griega, ¿no? Lo que llamamos el helenismo, por todo lugar donde conquista, pues ellos van a aprovechar esta sabiduría egipcia y la van a juntar, la van a unir con los propios elementos que ellos tienen también de avance en el entorno medicinal, y pues van a dispersar ese conocimiento médico. Después del Imperio griego, ustedes saben, va a venir el Imperio romano, y entonces Roma va también a tomar de los griegos y van a hacer una serie de mezclas, de tal suerte que en el siglo I después de Cristo, lo que vamos a tener a nivel de salud, a nivel de prácticas curativas, es la sinergia y la mezcla de todas esas tradiciones. Egipto-Grecia, Grecia-Roma, y en el contexto de Israel, pues también algunos elementos que en Israel se van generando en torno a la salud, y que por el periodo de helenización que vivieron, pues evidentemente la tierra que pisó Jesús estuvo también muy influenciada por el pensamiento griego. Entonces, partamos de lo que Grecia aporta a estas concepciones en el siglo I.
A nivel del ejercicio médico como tal, pues tenemos que hablar sin duda de Hipócrates, el gran padre de la medicina, ¿no? Ya en el siglo segundo después de Cristo, quien va a ser como el heredero de la sabiduría de Hipócrates, pues era Galeno. Pero prácticamente desde el siglo quinto antes de Cristo hasta el mediados del siglo segundo después de Cristo, la medicina hipocrática va a ser la que va a mandar la parada. Hipócrates nace pues en el siglo quinto en la isla de Kos, que hace parte del Peloponeso, y en ese lugar y como tal en todo el Peloponeso, había una especial veneración al dios Asclepio, que era el dios griego de la salud humana. El papá de Asclepio, según las historias de los dioses, era Apolo. Entonces, Apolo se encargaba de sanar a los dioses y Asclepio de sanar a los seres humanos. Y en el lugar de Epidauro, que lo vemos aquí, lo estoy señalando, en Epidauro estaba el templo más bonito, más majestuoso de Asclepio. Entonces, toda esta zona del Peloponeso va a estar impregnada del culto a Asclepio y evidentemente Hipócrates pues también va a recibir ese influjo, pero Hipócrates no se va a quedar ejerciendo la medicina desde el punto de vista religioso, sino que va a desarrollar, digamos, un ejercicio racional y práctico de la curación. Entonces, ¿qué pasaba en ese contexto del Peloponeso y concretamente en Epidauro, en esa ciudad que era tan importante, y ya ahora retorno a Hipócrates? Para esta región, la curación era algo integral. Tú te curabas del cuerpo, del alma, de la mente, de tus afectos, es decir, de todo. Y todo esto constituía el entorno de curación. Todo esto era, hagan de cuenta, una especie de sanatorio, donde había bosque, porque la naturaleza curaba, el ver el color verde curaba, el respirar un aire limpio curaba, pero también había teatro. Aquí está una foto de lo que se conserva de este teatro en Epidauro, porque ellos también consideraban que el arte, la catarsis mediante el teatro, eso también curaba, porque podías, ¿qué? Evacuar tus emociones. Entonces el arte mediante el teatro, la pintura. Ya lo cerré, ya lo cerré. Listo, vale, Anita, gracias. Entonces todo esto curaba. Y adicionalmente, habían unas salas especiales de curación en donde el dios Asclepio intervenía de manera directa junto con sus sacerdotes, junto con animales sagrados como lo son los perros y las serpientes. Pero miren el concepto que se tenía de curar, de tener salud, en donde el reposo, el arte y la espiritualidad jugaban a favor de la persona, ¿no? Nos va a decir Ríos, un autor, que estos hospitales de la antigua Grecia eran templos grandiosos con jardines a diferentes niveles. Había agua pura que circulaba, había buena comida, obras de teatro, músicas, masajes, aromaterapia, porque se buscaba que el paciente pudiera ser un pare para que se curara de manera integral, viendo cosas buenas y bellas. Aquí la estética también juega un papel importante y dentro pues del desarrollo filosófico es también como preponderante, ¿no? Y entonces también se creía que en estos hospitales, en estos templos, que eran templos hospitales, los pacientes se curaban mediante el sueño, por intervención de Asclepio. Entonces, ya les voy a mostrar una imagen en la que, digamos, las personas tenían que pasar una noche durmiendo en el templo de Asclepio, y Asclepio se les presentaba en sueños y les indicaba lo que tenían que hacer para curarse, o bien se les presentaba en forma de los animales sagrados asociados a Asclepio, como el perro, mírenlo acá, y la serpiente.
¿Por qué el perro? Porque dice una leyenda que em, cuando Asclepio fue concebido, resulta que la esposa de Apolo, ¿no? Apolo era el papá de Asclepio, la esposa de Apolo engañó a Apolo con un joven mortal. Y entonces Apolo se dio cuenta de que ella había quedado embarazada, mata a esta mujer, dice la leyenda, y se arrepiente de lo que hizo Apolo y entonces saca del vientre de su esposa muerta a Apolo para que viva. Y dice la leyenda que Apolo lo amamantó una perra. Entonces, digamos que por eso el perro va a estar asociado a Asclepio. Y la serpiente va a estar asociada porque desde antiguo, o sea, más antiguo que Grecia, más antiguo que Egipto, más antiguo incluso que el mismo Sumer, la serpiente va a estar asociada a lo que es procesos de sanación, de vida eterna, de guardar sabiduría, porque ella está en la superficie de la tierra, pero también por dentro de la tierra. Y como la serpiente muda de piel, ¿cierto? Y sale de la piel antigua con su piel nueva como si nada hubiera pasado. Entonces se tenía esa concepción de la serpiente como símbolo de salud, de vida eterna, en fin. Entonces, en el sueño, Asclepio podía sanar a sus pacientes y ahí estaban pues los sacerdotes que ayudaban y colaboraban y demás. Ay, ¿qué pasó? Se me perdió. Bueno, había una imagen que les quería mostrar en la que las personas bien podían dormir dependiendo de donde estuvieran, ¿no? En una sala de esta manera o bien, concretamente en Epidauro, dormían en habitaciones circulares que tenían varias puertas de acceso, ¿sí? Y estaban acostados en cliné, en camas. Y entonces, en esas camas, pues era donde los asistían los sacerdotes o donde tenían el sueño y Asclepio llegaba y se les presentaba de forma corpórea o a través de la visión, etcétera. Y resulta que Hipócrates, como él creció en ese contexto del culto a Asclepio, empieza a dar atención a lo que veía y comienza a tomar nota de lo que pasaba. Entonces escuchaba los testimonios, qué te dijo el Dios, qué no te dijo, qué te está haciendo el sacerdote, cómo te sientes. Y entonces Hipócrates comienza a documentar, comienza a documentar. Y entonces toma distancia de la curación mediante la cuestión aquí de la intervención de Asclepio y comienza a practicar la medicina o el arte de la curación por su cuenta. Ya no va a las cliné del templo, sino que va a la cliné enfermo en su casa. De ahí viene la palabra clínica, clínica. Entonces, Hipócrates, en donde el médico va al paciente. Eh, eh, y gracias a Hipócrates surgen muchos términos como terapia, diagnóstico, pronóstico, dieta, que en aquel entonces dieta no es como lo concebimos nosotros hoy, de no comer grasas, no carbohidratos en la noche, no. Para Hipócrates la dieta tenía que ver con el modo de vida, con todo lo que llegaba a ti, que tenía que ser saludable, lo que hablabas, lo que veías, el ejercicio, la comida, el arte que practicaras, la vida sexual que llevaras, todo eso aplicaba para dieta. Entonces, Hipócrates comienza a hacer toda una serie de ¿qué? De tratados, de documentos, donde va a aportar muchísimo para el ejercicio médico, digamos que aparte de la cuestión religiosa que se daba pues en el templo de Asclepio. No obstante, desde el siglo V antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo, la medicina hipocrática, al igual que el culto a Asclepio, se mantenía. O sea, muchos iban a consultar a los médicos, pero por si acaso, pues iban al templo de Asclepio también. ¿Qué pasa con Roma? ¿Qué pasa con Roma? En Roma, el pater familias, el jefe de la casa, era quien tenía como más directamente esa función de sanar, de recetar. El pater familias era el que decía, aplíquenle este emplasto, háganle esta agüita de hierbas, en fin.
Y también en Roma se tenía la costumbre de pasar una noche en el templo de algún dios curador, de algún dios que tuviera fama, ¿sí? Entonces estaba, por ejemplo, en el panteón romano, la diosa Febrina, que era la diosa que curaba la fiebre, Lucina, que era la especialista en partos, Uterina, en la línea de lo ginecológico, y la diosa Fesonia, que estaba relacionada con todas las patologías de debilidad, de astenia o del cansancio crónico. Mejor dicho, Fesonia era la diosa del no tengo ganas de nada y como que no me hallo, ¿no? Para eso servía Fesonia. Entonces también en Roma estaba esa costumbre de que la persona enferma acudiera al templo del dios o de la diosa sanadora o del dios sanador para que lo curara a través de sacerdotes, sacerdotisas, o a través también de la cuestión de los sueños. Esto de lo onírico se remonta a Mesopotamia, porque en Mesopotamia surge esta idea también de la curación a través de sueños. Entonces desde allá viene. Pero ¿qué pasa? La medicina romana es mucho más tendiente a lo mágico y a lo supersticioso. No es tan reflexiva como lo será la medicina griega, ¿no? Sino que va a ser un poco más mágica y supersticiosa, aunque esto no quita que también se dieran elementos de ejercicio serio de prácticas medicinales. Cuando Roma entra en contacto, digamos, más directo con el culto a Asclepio, porque Roma va a adoptar a Asclepio. Resulta que en el 293 a.C. surge una epidemia en Roma terrible que comienza a diezmar la población y comienza a diezmar de una manera increíble. Y entonces, por aquello de que, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos solucionar esto? Entonces deciden consultar en Roma los oráculos civilinos, van al oráculo, ¿cierto? Y entonces preguntan al oráculo, ¿qué hacemos? No sé, se está muriendo Roma, ¿qué hacemos? Y la respuesta del oráculo es, vayan y llamen a Asclepio. Entonces se arma la comitiva, según dice la leyenda, se arma la comitiva, se eligen unos representantes, se montan en una barca y van hasta Epidauro en barco. Y van al templo del dios Asclepio y le dicen, Asclepio, por favor, te necesitamos en Roma porque nos estamos muriendo. Y Asclepio, según la leyenda, dice, listo, yo les voy a ayudar. Y entonces Asclepio viaja, pero viaja en forma de serpiente en esa embarcación hasta Roma. Y dice la leyenda que la serpiente salta al río Tíber y cuando salta al río Tíber comienza a generarse todo un proceso de ¿qué? De curación de la epidemia que llevaba más de una década asolando la región. ¿Cómo podemos esto entenderlo en cuestiones prácticas? Pues que se traen una serie de prácticas curativas de un lado y se aplican en otro y pues comienza a tener éxito. Y para darle muchísima más envergadura y darle mucha más autoridad, pues lógicamente se lo atribuimos ¿a quién? A la intervención divina. Entonces, en este caso, es Asclepio que accede a viajar a Roma y ayuda a esta población. Entonces, ¿qué pasa? Los romanos no lo van a llamar Asclepio, lo van a llamar Esculapio. Y digamos que eh, esto de adoptar deidad, que este nombre pues, no es nuevo, hablando desde muchísimos siglos atrás, ¿no? También en la tierra de Canaán sucedió ese fenómeno. Y entonces, pues Roma va a asumir eso, porque Roma va a asumir todo el panteón griego y les va a cambiar el nombre a los dioses griegos. Y lo mismo hizo Grecia con los dioses egipcios, ¿no? Entonces, Serapis va a ser una mezcla entre Isis y Apis, y bueno, va a haber una serie también de mixturas allí. Entonces, Roma le hace un agradecimiento a Asclepio, que lo llaman Esculapio, y hacen muchos templos en su honor. De tal suerte que cuando el imperio romano llega a territorio palestinense, pues llega con toda la tradición griega y con lo que ellos ya han vivido de síntesis con la tradición griega y a nivel pues de procesos curativos, pues eso también se va como a implantar y a generar en los territorios donde va conquistando. Por tanto, Palestina no es ajena a estas dinámicas o a estos oíres o a estos saberes, ¿no? Que se tenían en torno a estas deidades que curaban y a las prácticas que se tenían. Entonces, gracias a esta coyuntura que vivió Roma en el siglo II antes del siglo III,
antes de Cristo, se crean hospitales. Roma comienza a crear la institución hospital e incluso es el que comienza a generar los hospitales militares, porque es importante preservar la salud también de los soldados, ¿no? De las legiones. Y Roma va a contribuir en muchas cosas. Entre ellas resaltamos dos: al concepto de limpiar los ambientes, de sanear los ambientes, aguas limpias, acueductos limpios, los que comienzan una práctica de secar pantanos. Los romanos no sabían que el vector era el anófeles y estas cosas, no. Ellos no sabían nada de eso, ¿cierto? Pero comenzaron a hacer esa asociación de que donde había pantanos había fiebre y había pues todos los síntomas de lo que hoy conocemos como la malaria. Entonces ellos le echaban la culpa al mal aire que salía de los pantanos, como ese olor a podrido, ¿no? Que salía de los pantanos. Entonces, pues, pantano, olor podrido, hombre enfermo, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Sequemos pantanos para que no haya olor podrido y el hombre no se enferme. Entonces, de esa manera ellos ayudan como a limpiar ciertos ambientes y hacen una reglamentación para ciertas prácticas médicas. Entre ellas, las prácticas médicas que podían ejercer las mujeres. En Roma habían mujeres que ejercían medicina, como las obstetrics, que eran las directas parteras, y las mique, que eran aquellas que podían recetar, formular y que tenían un estatus mucho más alto que el de las obstetrics. Y también desempeñaban otro tipo pues de funciones, ¿no? Se reglamentaba la práctica no solo de las mujeres, también pues de los hombres, ¿no? Que ejercían pues esta práctica curativa. Entonces vamos ya dos elementos en ese siglo I después de Cristo. Tradición griega, cómo es también la tradición romana que absorbe elementos griegos. Se conserva aquella cuestión de la intervención divina, ¿cierto? Pero también la práctica. Y hay algo aquí importantísimo entre estas dos culturas. Y es que estar sano es equivalente a estar libre. Y estar libre es pertenecer a una comunidad. Para este contexto grecorromano, la polis era algo importantísimo, ¿cierto? Y el ciudadano debe ser funcional para la polis para que haga crecer la polis. Por tanto, cuando yo no soy funcional, me daño a la polis. Y al no ser funcional, me veo marginado de la polis. Y entonces, la persona libre era aquella que pertenecía. El que no pertenecía tenía esa connotación de esclavo, de perder identidad, perder pertenencia. Entonces, también esto del estar sano o el estar enfermo, en términos de ser funcional para la polis o no ser funcional para la polis, pues entraba a jugar un papel muy, muy interesante en estos procesos de curación, porque el que estaba enfermo estaba como no perteneciente, que no tenía una comunidad. Entonces, el sanar implicaba en cierto modo devolver funcionalidad, por tanto, permitir que esta persona que estaba marginada volviera al seno de la comunidad. En este punto vamos a encontrar similitud con los relatos de curación que vamos a encontrar en los evangelios, porque cada vez que Jesús cura a alguien, lo retorna a la comunidad, sea que cure en la sinagoga, o sea que cure en el templo, o sea que cure en la calle. Siempre el curado va a poder volver a participar de la comunidad. Entonces veamos ahí cómo lo que hablábamos en un principio de lo del fémur roto, ¿no? Se entronca con esto que estamos viendo aquí de sanación, libertad, pertenencia a comunidad. Pero en todo este diálogo y todo este abordaje, pues nosotros no podemos perder de vista también, oye, ¿y qué pensaba o qué se pensaba en el contexto judío? ¿No? ¿De qué manera también va a entrar el pensamiento judío en todo esto? Pues entra en estos puntos de el común pensar sobre la enfermedad en el siglo I. Entonces, habían como 4 posibilidades para entender la enfermedad. Uno, como una cuestión natural, desbalance propio del cuerpo por desgaste, porque ingeriste algo que no es adecuado, etc.
Estos que estaban como en esa primera tendencia, pues no decían que esto lo causaba un dios o que lo quitaba un dios, no, simplemente la enfermedad es algo que nos pasa por ser seres humanos, punto. Había otra línea que hablaba de una especie de connotación moral o religiosa como resultado del castigo o de la intervención de la deidad por algo que la persona había hecho o había dejado de hacer. Una tercera línea pensaba de la enfermedad en torno a la participación de un vector natural o sobrenatural, o sea, como un tercero que se metió entre la divinidad y la persona. Y entonces en este punto, los demonios son entendidos como vectores de algo negativo para el ser humano. Entonces, habían demonios o genios que traían bienestar y otros que traían malestar. Entonces, aquellos que traían malestar causaban la locura, causaban la fiebre, en fin, porque esa línea tercera pensaba que habían como vectores, elementos a través de los cuales se metía el mal en la vida humana, ¿no? Entonces, esta segunda y tercera interpretación son las más recurrentes en el contexto del siglo I, que por la influencia romana se vuelven muy supersticiosos, pero muy supersticiosos. Y evidentemente, pues el judaísmo de la época entrará un poco en esta dinámica y por tradición antigua, también la cuestión de la connotación moral o religiosa, pues va a pesar bastante en ellos. Oye, ¿quién curaba en el contexto judío? ¿Habían médicos? Bueno, realmente hablar de la medicina judía en el sentido estricto y digamos con un desarrollo bien amplio, bien interesante, tendremos que ir hasta la época medieval, que en el medioevo los judíos van a explotar todo ese conocimiento que tienen porque pues van a ser también receptores de gran cantidad de mezcla de culturas, ¿no? Los árabes que van a traer toda la sabiduría también griega, pero también la de los persas, y entonces los judíos con lo propio que traen y van a entrar en contacto con otros, y bueno, entonces digamos que el florecimiento de la medicina judía va a ser como tal es en el medioevo, pero en el siglo I después de Cristo, digamos que sí habían prácticas taumatúrgicas, prácticas de curación, por ejemplo, a través de las palabras, de las oraciones. Recuerden ustedes el episodio en el que a Jesús le acusan de expulsar demonios por el poder de Belcebú. Y Jesús les dice, bueno, si yo lo curo por Belcebú, sus hijos, es decir, sus hermanos judíos, ¿no? Por fuerza de quién sacan los demonios, por fuerza de quién curan. Entonces, expresar oraciones, expresar, digamos, fórmulas, ¿no? La curación con saliva y todo esto hacía parte de prácticas conocidas y habituales en ese contexto también palestinense del primer siglo. Pero digamos que no habían como una figura institucional. Ahora, recordemos que, por ejemplo, en textos como el del Levítico, la figura del sacerdote pareciera estar en relación con la enfermedad, pero no es en términos de curación. La figura del sacerdote era netamente diagnóstica. Tienes lepra, te curaste de la lepra. Eras ciego, ya no eres ciego, ¿no? Por eso recuerden en la pericopa del ciego de nacimiento en Juan, cuando Jesús le unta barro con saliva en los ojos al ciego de nacimiento y le dice, ve a la piscina de Siloé, lávate. También cuando cura a los 10 leprosos en el Evangelio de Lucas y le dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. O sea, el sacerdote simplemente hacía una labor de vigía. Curado o no curado, aceptado o no aceptado, en comunión o excomulgado, pero no hacía nada para remediar el dolor o la afección del que estuviera, porque simplemente el enfermo tenía que tomar distancia, ¿no? Sin embargo, en la tradición de Israel, la figura del profeta, curiosamente, sí ha estado más en relación con la salud. No como curandero explícitamente, ¿cierto? Pero sí como una expresión de su acción como profeta de Yahvé. En la cultura israelita, a diferencia de otras de su contorno, no va a tener grandes relatos o numerosos relatos a nivel de milagros o cuestiones extraordinarias, más bien son escasos.
si comparamos entre los dos testamentos, pues el Nuevo Testamento supera con creces ese tipo de relatos milagrosos, ¿cierto? Pero los que hay en el Antiguo Testamento, como les decía, están relacionados a la figura del profeta y están relacionados en términos de mostrar la acción divina. Entonces, la curación es por obra de ¿quién? De Dios. Y se ejerce a través de un mediador. En este caso, lo más representativo es ¿quién? El profeta. Entonces, recordemos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 20, verso 7, la curación del rey Ezequías por acción de Isaías, que le manda a poner como una especie de emplaste de higos en una herida que tenía Ezequías, y Ezequías se cura. En el mismo segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versos 32 al 37, está la vuelta a la vida del niño, del hijo de la viuda de Sarepta. ¿Quién obra esto? Elías. Y también Elías limpia aguas en el capítulo 2, verso 19-22. En el capítulo 5 será Eliseo, el sucesor de Elías, el que va a intervenir en la curación de Naamán el sirio. ¿Se acuerdan que tenía lepra y que por orden de Eliseo le dice, mire, Yahvé lo manda que se bañe en las aguas aquí en nuestro río, y Naamán se pone bravo, ¿no? Y es que acaso en Siria no tenemos ríos más bonitos que este, y que tal cosa y que tal otra. Bueno, entonces a través de la inmersión en agua, Naamán se cura, ¿no? Y esto por directriz ¿de quién? Del profeta Eliseo. Y en Jeremías 8:22 va a haber una alusión a prácticas medicinales. En el libro del Eclesiastés también va a haber una defensa de quienes ejercen la medicina, porque eh, digamos que en algunos contextos o en algunos círculos israelitas no era bien visto, y de hecho Ezequías va a ser criticado. eh, Ezequías no, se me olvidó ahorita el nombre de este rey, un rey que busca un médico en vez de sanarse por la intervención divina. Entonces lo van a mirar mal porque, oye, pues Dios es el que te cura, no tiene necesidad de buscar médicos por fuera, etcétera. Pero entonces, el libro del Eclesiastés valida la acción también de los médicos, mostrando que los médicos no pueden curar si no es por acción divina, por la acción de Dios. Entonces, en el contexto judío, la curación del cuerpo de la persona, la curación integral de la persona, sea por mediación o por vía directa, depende de Dios. Es una acción divina, es una acción divina. Y esto pues también va a permear el contexto del siglo I en el que Jesús comienza a predicar. Ahora, también la enfermedad en este contexto judío, hebreo, pues era concebida como perder fuerzas, sentirse débil, perder ese aliento vital, ¿no? Y también va a adquirir una connotación teológica como consecuencia de una desobediencia, pues, a Dios, ¿no? Tan es así que algunos maestros judíos del tiempo de Jesús planteaban que un feto en el vientre de su madre también podía pecar, y si nacía con una deformidad o con alguna falencia en su salud, pues si no pecaron los papás, pecó el niño en el vientre de la madre. ¿Mm? E incluso había unas interpretaciones bastante sugestivas que decía, mire, puede que incluso usted esté enfermo, pero no es porque usted haya pecado, no, sino que a veces Dios elige personas para que con determinada enfermedad lo glorifiquen, para que con esa enfermedad puedan ser ejemplo para los demás, y se hagan, digamos, como acreedores eh, como de un título de la Torá, o sea, que se vuelvan como creyentes ejemplares, ¿no? Entonces, digamos que habían esas tres posturas. La enfermedad es porque pecaste, entonces es la consecuencia. Dos, no pecaste tú, sino que pecaron tus papás, entonces tú heredaste el pecado. Tres, ni pecaron tus papás, sino que pecaste tú cuando estabas en el vientre de tu madre, o que estás viviendo esta enfermedad para darle gloria a Dios. Aclaro, esta última visión no es la visión de Jesús en el capítulo 9 de el Evangelio de Juan, porque cuando
para aquella persona que siempre ha vivido en situaciones inhumanas, deje de vivir eso y viva en una situación humana. Ahí se manifiesta la gloria de Dios, no en el padecimiento o en el sufrimiento lastimero, ¿cierto? De alguien, no, sino en el pasar de causas injustas a una experiencia justa. Después entonces de todo este paseo que hemos hecho por la historia, ya voy culminando. Oye, ¿qué podemos decir entonces sobre la curación dentro del ministerio de Jesús y de sus seguidores? Después de todos estos elementos que hemos visto de Asclepio, de Hipócrates, de la cuestión romana y también de un poco del pensamiento judío. Ciertamente aquí hay un diferencial entre lo que se ve en las prácticas curativas de las otras culturas a lo que vemos que hace Jesús. ¿Por qué? Porque las curaciones que los evangelios nos cuentan que hace Jesús son curaciones que ocurren en lo público, no son ocultas, no tienen que ir a X lugar y tener una X preparación y esperar a que Jesús les hable en sueños y qué tal cosa. No, se cura en público y se ratifica la restitución de esta persona, de su dignidad, a la comunidad, ¿cierto? Se ratifica esa restitución de la persona y de su dignidad. De esta manera, se muestra que en el ministerio de Jesús y en la predicación del reinado de Dios, lo curativo, la dimensión de la salud, habla de algo bellísimo, y es que la historia humana, en todas sus dimensiones, física, psíquica, afectiva, espiritual, es lugar donde acontece el reino. Al decir que Jesús cura en lo público y no en lo privado, es decir, no en lo oculto, sino que cura en lo público, cura en la historia, en tu historia, en la historia de quien llega a él. Entonces, no hay un dualismo, no hay una especie de dualidad entre cuerpo y alma, sino que la antropología inscrita en el reinado de Dios es una antropología integral, en donde todo tiene que ver con todo, y donde el reino de Dios acontece en ti concretamente, en toda tu historia. En ese orden de ideas, la curación que obra Jesús va más allá de lo físico. Reinado de Dios no es que nunca más exista un cojo o que nunca más exista una persona con gripa, no, sino que Jesús se va a meter a lo que en lo profundo daña la vida en sí misma, de todo aquello que descentra a la persona, al ser humano, del amor y la distancia de la fraternidad. Jesús va a curar allá también. Por eso va a marcar un diferencial en estas tendencias o en estas prácticas curativas que habían en el contorno del contexto pagano e incluso del mismo contexto Ok, perfecto, ya retornó la grabación, muy bien. Entonces, desde lo que Jesús predica en el reinado de Dios, el arte de curar no solamente va a permitir sanar la historia integral de la persona desde adentro, sino que también va a permitir sanear lo comunitario, porque la predicación del reino de Dios pone en evidencia las carencias, las enfermedades del tejido social. Cada vez que Jesús realiza una curación, expone o bien la indolencia, la indiferencia, la injusticia que hay en derredor. Así que curar o el arte de curar desde esa perspectiva del reinado de Jesús predicado por Jesús implica también sanar el contexto. Con el templo de Asclepio no pasaba eso, porque interesaba que es solamente este paciente y dependía o no de si Asclepio venía o no venía. Pero lo social no importaba, o sea, digamos que lo ético estaba separado de ello. Por eso, la curación en el marco de
del reino de Dios que predica Jesús, no podemos verla como un conjunto de milagros que muestran, uy, el poder sobrenatural de Jesús. O sea, uy, es que la curación que hacía Jesús demuestra que Jesús tenía poderes. Los invito a que lo veamos desde otra perspectiva. Es tratar de reconocer que lo extraordinario realmente está en mantener la capacidad de esto, de ser solidario, de ser honesto y respetuoso con el otro, ante cualquier otro, hermano mío o no, de mi misma cultura o no, y ante cualquier adversidad, de tal suerte que la curación no es solamente física, sino que también es intelectual, también es afectiva, también es espiritual. Y por eso tampoco podemos reducir la acción taumatúrgica de Jesús a decir que es que tenía poderes sobrenaturales o como una especie de pretensión de que el que está con Jesús pues ya elimina el dolor y ya no va a haber ninguna dificultad de esta realidad humana. No, que es un poco el dilema que también se presenta en el libro de Job. No, la acción taumatúrgica de Jesús que en realidad la ejerció, ¿cierto? Le apunta a algo más profundo y es a esto, a reconocer que justamente el milagro está en la capacidad de mantenernos hermanos, solidarios, honestos, respetuosos con el otro. Y entonces cierro con esto. ¿Cómo vamos a seguir curando la vida desde el reino de Dios cuando tenemos una cantidad de elementos hoy que nos bombardean con el mindfulness, tenemos un personal médico súper capacitado, tenemos equipos, hemos enfrentado una pandemia, hemos llegado hasta el punto de hacer operaciones intrauterinas? Y aquí en esta foto se ve de manera preciosa en que el fetico, el bebecito, saca su manita y le agarra el dedito al doctor. Entonces, ¿cómo seguir curando la vida desde el reino de Dios, desde esta perspectiva, cuando estamos viendo que lo físico lo podemos, o sea, hay muchas herramientas para irlo trabajando, pero la necesidad que más apremia es una necesidad que interna. Hoy nuestra sociedad está enferma de estrés, de querer conseguir el éxito a como dé lugar, o más bien de concebir el éxito en términos de fama, de dinero, de posición social. ¿Cómo vamos a curar las nuevas enfermedades que están surgiendo hoy desde esta dinámica del reino? Que fue también la pregunta que se hicieron las comunidades cristianas en ese primer siglo y en estos encuentros con todo lo que tenía que ver con Asclepio, porque resulta que para algunos era fácil confundir a Asclepio con Jesús, porque Asclepio, hijo de Apolo, y Apolo era un dios. Jesús decían que era hijo de Dios. Asclepio, según una leyenda, lo mató Zeus con un rayo porque resucitó a una persona. Y de Jesús se cuenta que resucitó personas y que curó a mucha gente. Asclepio tenía fama de ser muy benevolente con esclavos, con pobres, con vulnerables. Y dígame si eso no se contaba de Jesús. Asclepio, después de que Zeus lo mata con el rayo, vuelve a la vida y es llevado a los cielos. Jesús, después de la muerte en cruz, los predicadores cristianos anuncian que está resucitado y que está en el cielo con Dios también. Y cuentan de Asclepio que se presenta en forma corpórea a sus adeptos, a sus creyentes. Y los predicadores cristianos dicen que cuando Jesús resucitó, se presentó también a sus seguidores. Entonces habían muchos que confundían o que pensaban que perfectamente puedo estar con Asclepio y perfectamente puedo estar con Cristo. Hoy en día nos puede estar pasando lo mismo, hermanos. Podemos estar pensando con los Asclepios de la época, ¿no? Que pueden ser sucedáneos de Jesús. Y eso nos lleva a preguntarnos concretamente por la comprensión que tenemos del reinado de Dios y desde esa fuerza, de esa parresía que Jesús lo hizo, donde el punto clave es curar al ser humano desde la raíz, para que no siga generando desmembramiento comunitario ni odios, y donde la comunidad se sane a la par del enfermo y que el enfermo se convierta también en ocasión de sanación de su comunidad. Entonces, pues los dejo con esta pregunta. Aquí termino yo. Que esta pregunta pues nos anime la reflexión que vamos a seguir más adelante y la queremos pues en nuestras comunidades. ¿Cómo seguir curando la vida desde el reino de Dios? Que nos preparamos ya a la fiesta de Pentecostés, que el Espíritu entonces nos ayude a discernir esas nuevas formas. Muchas gracias a ustedes por su amable atención.
Muy bien, Plenita, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido y por ese recorrido, por esa visión panorámica, pues, de lo que es la medicina, el cuidado de los enfermos, la sanación, la salud, desde que se tiene algún vestigio arqueológico hasta lo que se profesaba, se creía en el contexto del Nuevo Testamento. Y esa especie de relación también de Asclepios con justamente Jesús. Pues pueden activar los micrófonos si quieran quizás hacer alguna pregunta, realizar algún comentario, entrar en este momento en diálogo con Juliana, con la expositora de esta tarde. Muy bien, Eduardo, tiene la manito levantada. Puede activar su micrófono. Gracias, Juliana, por tan excelente presentación de la curación. Mira, cómo armonizar aquello que de los griegos era, por ejemplo, el mito de Sísifo, incluso ese fatalismo con respecto a los mitos de Atlas y de la espada de Damocles, donde era el mal, el sufrimiento imposible de superar. Y armonizar esto frente a esa sabiduría que viene de Asclepio, que me parece genial, y esa magia de los romanos, de la que nos hablabas, frente a la inoperancia de los judíos, porque en tiempo de Jesús se caracterizó por haber muchos enfermos. O sea, no había quien ejerciera la medicina en Israel en tiempo de Jesús, porque eran miles y miles de enfermos que acudían a ser curados por Jesús. ¿Cuál era la situación y por qué eso? Entonces quisiera que nos explicaras un poquito de esas tres relaciones, por favor. Bueno, espero poder abarcar todas las respuestas. Bueno, en primer lugar, llama la atención lo que tú dices, ¿no? Porque en ciertas fuentes griegas vemos un fatalismo y por qué en otros lados vemos algo como tan benevolente y esperanzador. Lo que pasa es que hemos caído un poco en la trampa de los poemas, ¿no? Que nos han mostrado como un panteón griego y pensamos que el panteón griego era el mismo en toda la región griega, ¿no? Y que se dirigía a un culto igualito o similar a todos. Y resulta que no. Resulta que en algunas localidades habían ciertas deidades que eran o bien más conocidas y por tanto se le rendía más culto, y cuando tú cambiabas de localidad, allá el dios o la diosa era otro. Entonces no había una uniformidad en esa experiencia religiosa griega. Por tanto, eso explicaría un poco por qué en ciertos lugares se desarrollan líneas de pensamiento frente a los dioses de una manera un poco más esperanzadora y en otros un poco más trágica. Y claro, lo que a nosotros nos llega de esos panteones o del panteón griego es lo que nos cuentan los poetas. O sea, en Grecia no hay autores religiosos como el estilo de los escribas a nivel de Israel, sino que son poetas. Entonces los poetas escriben, ¿no? Y entonces Zeus tal cosa y Atenea tal cosa y el del mar, Poseidón tal cosa, pero no corresponde a la experiencia real a nivel plural de ello. Entonces digamos que eso explicaría un poco esa divergencia. Ahora, con Roma, porque un poco más como el recurso a esta magia y a la superstición. Lo que pasa es que Roma, digamos que no desarrolló una serie de procesos reflexivos en torno al ser y demás como si lo va a desarrollar Grecia, digamos que eran un poco de una mentalidad un poco más práctica, ¿sí? Y más operativa. Entonces, por eso se recurre un poco más a la magia, a lo supersticioso, mientras que en Grecia hay un ejercicio de reflexionar el ser. Por eso les comentaba yo que la medicina va a ser comprendida como una rama de la filosofía, porque es otra manera de entender qué somos, para dónde vamos, qué nos acontece, ¿no?
Y un tercer elemento en este aspecto, y es que en las corrientes filosóficas, o más bien, la creencia en un X Dios, el que sea griego, no necesariamente implicaba un determinado comportamiento ético. Entonces, que yo siguiera a Asclepio o que fuera sacerdotisa de, qué sé yo, Atenea, no me exigía un comportamiento ético porque los dioses no revelaban nada, o sea, de los dioses no se podía aprender mayor cosa. Si miramos los poemas, ¿no? Zeus, por ejemplo, era un pillo terrible que adquiría formas de animales o formas humanas para seducir doncellas, ¿no? Y ese era el jefe del panteón, te imagínese de ahí para abajo, ¿no? Los dioses se mataban entre sí, mataban los hijos, entonces no eran, digamos, que personajes dignos de imitar. Entonces, digamos que dentro de esas narrativas que se hacen en torno a estos dioses, son leídos como personajes que tienen una cierta influencia en la vida humana, a favor o en contra. Y es mejor tenerlos de amigos. Entonces es mejor que si tú estás en el lugar donde se adora a Afrodita, pues hágase amigo de Afrodita. O en donde se adora más a Poseidón, pues hágase amigo de Poseidón. Entonces, el anexarme a un dios determinado en la cultura griega no implicaba un comportamiento ético. ¿Qué daba la ética? La filosofía. Entonces, la escuela filosófica en la que tú estuvieras, eso sí te implicaba un determinado ethos, no la cuestión religiosa. Entonces, cuando vamos, por ejemplo, voy a saltar un poquito, cuando llegamos al siglo I en el que el cristianismo se está expandiendo y llega a contextos de fuerte cultura grecorromana, se encuentra con este problema, en que algunos comprenden el cristianismo como una filosofía, no como una religión, y otros lo entienden como una religión, pero a la manera griega. Por tanto, no hay compromiso ético. Desde que yo le cumplo el rito a Jesús y nos veamos cada domingo en la fracción del pan, está bien, pero me desentiendo del hermano o de la práctica de la justicia. Entonces, todo este tipo de lecturas se presta para estas divergencias, ¿no? Ahora, ¿por qué como un poco esa indiferencia en el siglo I? En este momento no tendría yo respuesta porque no hay, digamos, suficiente información al respecto, porque ¿qué tenemos nosotros a la luz de los evangelios? Lo que las comunidades en su colección de recuerdos e interpretación de experiencias nos presentan. Entonces puede que haya también un sesgo en el que se dejen mal parados a las instituciones judías y puede que si hubiese atención a enfermos, si hubiese una práctica caritativa y demás. Pero por cuestión del mismo ejercicio narrativo, puede que nos estén presentando nada más un cuadrito chiquito para poder mostrar la diferencia con Jesús, ¿no? Sí, porque yo no creo, y no sé, Anita y Fray William, ¿no? Que podamos hablar de una cuestión generalizada en la Palestina del siglo I como de desatención de, que sí habría, ¿no? Pero tan generalizada no creería yo. Máxime porque, sí, Anita. Por ejemplo, médicos sí había. Pues tenemos que darle el nombre que corresponde a ese siglo I antes de Cristo y el siglo I después de Cristo, donde lo llamaban médicos. En el medio judío se desarrolló una especie de medicina y nos lo deja ver el eclesiástico. El eclesiástico lo plantea perfectamente. Si ustedes, algunos tienen su Biblia ahí, pueden entrar al capítulo 37, donde se va a hablar sobre la salud. Es muy interesante y va en relación con el tema que empezó a desarrollar Juliana, cuando ella comenzó con que la misma naturaleza nos brinda las prácticas curativas y nos enseña a curarnos también. Entonces, en el capítulo 37, por ejemplo, dice, hijo mío, versículo 27, mientras tienes salud, pruébate a ti mismo y no te concedas lo que ves que te hace daño. O sea, hay una práctica. No busque lo que le va a hacer daño incluso con la comida, ¿no? Porque no todo es bueno para todos, ni a todos les gusta lo mismo. Bueno, y más adelantico, porque aquí habla de la glotonería. O sea, hay que tener cuidado con las prácticas alimenticias. Y eso ya está en la Torá. O sea, es una manera de protegerse, es saber comer adecuadamente, ¿cierto? No revolver alimentos, mantenerse aislado cuando uno tiene, ¿cómo se dice? Flujos de sangre. Bueno, hay todas unas prácticas que también sería interesante estudiarlos
en el Antiguo Testamento. Pero en el capítulo 38 del Eclesiástico vamos a ver el rol del médico. Se supone que si el Eclesiástico que se escribe en el primer siglo, diríamos antes de Cristo, más o menos segundo, finales del segundo, primer siglo, pues este era el rol del médico también en la época de Jesús. Y dice lo siguiente: respeta al médico, pues lo necesita. También a él lo ha creado Dios. El médico recibe su ciencia de Dios y del rey su sustento. Por su ciencia lleva alta la cabeza y se presenta ante los nobles. Y aquí viene algo relacionado con lo que decía Juliana. Dios hace que la tierra produzca remedios, el hombre prudente no los desdeñará. No endulzó el agua con una rama, mostrando así todo su poder. El médico alivia con plantas los dolores y el boticario prepara sus ungüentos. Dios concedió al hombre inteligencia para que lo alaben por sus obras poderosas. Así las obras de Dios no tienen fin. Y bueno, ustedes pueden seguir leyendo, porque luego va a decir, pues, tu comportamiento es importante para estar en buena salud. El médico es importante para que te mantenga en buena salud. Y por último va a decir, ora también al Señor para que te mantengas en buena salud, como que son las tres dimensiones, ¿no? O sea, yo, el médico que cumple su rol, y Dios que también está ahí pronto para sanar. Exacto. Y luego el texto de la hemorroísa también nos deja ver que había médicos. Sí. Porque ya William estaba listo con la hemorroísa, ¿cierto? Porque la hemorroísa nos va a decir, el texto nos va a decir, ella había consultado mucho, todo su dinero lo había gastado en médicos. Entonces, sí, y luego en la Edad Media, como decía Juliana, yo creo que el patrono de los médicos debería ser Maimónides. Maimónides. Ajá. ¿Cierto? Debería ser Maimónides, pero no es tan conocido. Y el otro elemento, y que yo creo que William está que se muerde la lengua para hablar, es pues de la piscina probática. ¿Cierto, William? Porque es en honor de quién. Prácticamente allí había un templo a Esculapio. Pero yo le doy la palabra, bueno, a Juliana o a William. Entonces sí creo que había una práctica médica en la época de Jesús. ¿Qué pasa? Lo que dice Juliana, los evangelios pues no lo van a reflejar, porque pues como que tampoco les conviene, ¿no? En la competencia. Exacto. Tiene que ser Jesús quien nos va a sanar. Él es el que nos sana y Él es el que puede sanar a todos los que llegan a Él. Ignacio, ¿por ahí va a hablar o quién? No sé. O alguien más. Pero excelente, Juliana, excelente. Muy bien, Juliana, muy bien, Eduardo, muchas gracias. Y bien, Anita, sí, efectivamente estaba pensando más o menos en lo mismo. Si hay más inquietudes, más preguntas, más aportes, algún comentario de pronto, o en caso contrario, pues ya vamos concluyendo también con nuestro encuentro. Fíjense que hemos estado en algún momento con más de 65 conexiones. Personas no sabemos, porque a veces por cada conexión pueden haber 2, 3, 4 personas, sobre todo si son comunidades religiosas, pero ya más de 65 conexiones, pues en el peor de los casos estamos hablando de cerca de 100 personas las que han estado escuchando hoy día lo que tú generosamente has compartido con todos nosotros, Julianita. No sé si hay alguna... otra mano levantada por ahí, creo que ya la bajaron. De pronto, si hay alguna inquietud. Mientras tanto, les vamos diciendo cuáles son las actividades próximas. No sé si Anita o Juliana me ayudan. Yo digo la más próxima es el 10 de junio. Es un sábado, ya dentro de muy pocos días, el 10 de junio. Es un viaje de peregrinación, en cierta manera, a la laguna de Tota. Creo que es, si mal no estoy, la laguna más grande o el lago más grande que tiene Colombia, ¿verdad? El lago más grande que tiene Colombia, en el departamento de Boyacá, si mal no estoy en geografía. Entonces será un viaje pues de todo un día. Saldremos de aquí, de la sede del Centro Bíblico, más o menos a las 5 de la mañana, y estaremos volviendo nuevamente aquí hasta la sede del Centro Bíblico a eso de las 6, 7 de la noche o un poquito más. Entonces creo que hay como 2 cupos libres nada más. Ya me parece que no hay más cupos, pero pues 2 pueden ser de utilidad también. Creo que se pueden alargar a 10. Se pueden alargar a 10. Vamos a pedir otro bus un poquito más grande.
Ajá. En el mes de julio tenemos 2 conversatorios, ¿verdad? No sé si tienen Anita o Juliana las fechas. El 21 de julio, Ajá. a la misma hora, va a ser Mujeres Sanadoras y Sanadas en la Biblia. Sanación en Cristo de mujer. El 21 de julio entonces. Y en agosto tenemos otro conversatorio. Entonces no eran 2 en julio, sino uno en julio y uno en agosto. En agosto me parece que es hacia el 6, 7, 4. el 4 de agosto. El 4, una predicación que sana, una predicación que sana y salva. Ajá. Y ahí iremos diciéndole las que vienen después. Exactamente. Y luego les comentamos una cosita. La semana pasada, el viernes de la semana pasada, tuvimos un encuentro presencial aquí en el Centro Bíblico. Fue un encuentro, pues, por varios motivos, ¿no? En primer lugar, como para ir ya retomando la presencialidad, para que algunas personas conozcan dónde queda la sede del Centro Bíblico, pero al mismo tiempo vamos a organizar lo que se va a denominar el Viernes Cultural en el Centro Bíblico. Probablemente sea un viernes al mes, ya fijaremos qué viernes, si el primero, el segundo, el tercero o el cuarto viernes, y tendremos algo que irá como en sintonía con lo que hoy día Juliana nos ha compartido, es decir, una formación pues académica, pero también algunas actividades culturales. En algún momento miraremos alguna película, después abordaremos también algún tema relacionado con el arte, no necesariamente cuestiones bíblicas, sino más a nivel de cultura. El viernes de la semana pasada estuvimos aquí haciendo unos juegos, también jugamos, y eso también forma parte de justamente nuestro desarrollo como personas, también forma parte pues importante en lo que a nuestra armonía interior se refiere. Pues bien, entonces no sé si está él o en todo caso Jaime como presidente de la Junta Directiva podría concluir la jornada de hoy. Está aquí con nosotros, o en todo caso pues Anita también. Pero antes de que Jaime cierre, yo quiero decir que esta conferencia queda grabada y va a estar en YouTube porque creo que es muy interesante. Muy interesante porque nos permite recoger lo que es la práctica sanadora, ¿cierto? Y nos deja cuestionados también, porque Juliana nos llevaba hacia la dimensión comunitaria de la sanación. Sí. ¿Cierto? Ya está a disposición de todos ustedes este video. Es un video que sale pues así como hemos tenido la reunión aquí, pero ya editadito. Lo subiremos pasado mañana probablemente cuando YouTube nos deje descargar el video. Durante creo que unas 12 horas o más, o casi 24 horas, no deja de descargar un video que se ha emitido en directo, y cuando ya nos permita pues lo editaremos y lo volveremos a subir. Y en sintonía con YouTube ya hemos alcanzado más de 1000 suscriptores, así que si ustedes no lo han hecho, no se queden afuera, suscríbanse. ¿Cómo es Julianita? Suscríbete, activa la campanita. Clique la campanita. Ya, pero ya tenemos más de 1000 suscriptores y eso es una bendición también. Entonces, esta conferencia queda ya en el canal del Centro Bíblico para que ustedes vuelvan nuevamente a retomar los temas, y si no escucharon alguna o están interesados en algún tema, busquen también en los más de 208 videos que tenemos en el canal de YouTube. Muy bien, entonces nuevamente muchísimas gracias a todos ustedes, y Jaime pues concluirá la jornada de hoy. Gracias, Fray, por cogerme así tan de sorpresa. En primer lugar, pues agradecerle a Juliana principalmente por su conferencia del día de hoy. Bastante interesante, y pues la perspectiva con que ella ha orientado esta charla, pues nos deja reflexionando. Agradecer también a todos los participantes, principalmente pues a los promotores de estos encuentros, a Fray William, a la hermana Ana Francisca, y a todas las personas, a todas esas casi 100 personas que seguramente estuvieron siguiendo esta
esta charla. Muchas gracias a todos. Un abrazo enorme, fraterno, y esperamos vernos en la próxima conferencia. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias y feliz fiesta de Pentecostés para todos. Que Dios les bendiga. Gracias, Amén. Juliana. Muchas gracias. Gracias. Por Gracias. favor, pongan, ¿en qué página de YouTube lo puedo ver? Por favor, pónganlo. Sí, no sé, Anita o Juliana, si podemos es proyectar y van mostrando el paso a paso para poder acceder a los videos, al canal y a los videos, desde Listo. desde un buscador cualquiera o desde, sí. ¿Con qué nombre lo busco? Porque recién me entero. Ah, bueno. Con el Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Ah, ya. Mira, aquí estoy compartiendo mi pantalla. Ya, Voy a acceder a YouTube. ajá, Y en YouTube, en la barra de búsqueda de YouTube, ya. colocamos Centro Bíblico. Mire, de una vez nos sale Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Ah, perfecto. Ya, gracias. Y Muy entonces, amable. en mi caso, como ya estoy suscrita, me sale aquí suscrito. Pero en los que no se han suscrito, les sale esta campanita en color dorado. Entonces le vamos a dar clic y listo. Ya. Ahí está. Vale, con mucho gusto. Gracias, muy amable. Vale, sí, Bendiciones señora. para Con gusto. Muy bien, muchas gracias nuevamente y que Dios les bendiga. Muy bien. Buenas noches, que esté muy bien, que descanse.